Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, donde siempre impartimos un mensaje edificador, transformador, liberador, un mensaje para seguir aprendiendo, entendiendo las cosas de nuestro Dios, las cosas que nuestro Dios por medio de su palabra nos habla, nos indica, nos revela. La palabra de Dios, la que tiene profecía, la que tiene revelaciones, las que algunas se han cumplido y otras están por cumplirse en este mundo de hoy, en este mundo, donde la iglesia de Cristo está por todo el mundo llevando el mensaje. Muchos hermanos en el mundo llevando el mensaje para que las personas, vengan a Cristo, se acerquen a Cristo, conozcan a Cristo, conozcan la verdad, conozcan la verdadera verdad, conozcan el verdadero camino hacia la vida eterna. La palabra de nuestro Dios, que ahí como manual, como brújula de todo cristiano, nos guiamos para, no buscamos de guiarnos por ella para entender siempre lo que nuestro Dios quiere hablar por medio de su palabra. Tantas cosas que la palabra explica, tantas revelaciones, tantas enseñanzas, tantos buenos valores que nuestro Dios por medio de su palabra nos explica, que nos mantengamos leyendo, escudriñando sus escrituras para conocer siempre algo bueno, algo fresco, algo bueno, algo fresco, algo nuevo, por medio de su palabra, la que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, como una espada de doble filo. Es viva y eficaz y cortante como una espada de doble filo. Ella nos habla, por medio de ella hay poder en la palabra de nuestro Dios, que es eficaz para cambiar, para transformar, para edificar, para sanar, para libertar, para traer por medio de ella el hombre nuevo, la mujer nueva. Donde, como digo, tiene muchas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse en este mundo de hoy, en este mundo que está hoy en día, pervertido, pervertido, pero de eso se trata, de eso está la iglesia, muchos hermanos en el mundo llevando el mensaje por todos lados para que a todos aquellos que no conozcan a Cristo, vengan y disfruten el reino, vengan y se enamoren de Cristo, el único que tiene la vida en sus manos es Cristo, para que disfruten el reino que nuestro Dios tiene preparado para todos aquellos que lo buscan, que lo aceptan, que aceptan a su Hijo. Y de eso se trata, de dar a entender a las personas para que se acerquen a Cristo en su corazón y se aparten de toda obra mala, como dice y como nuestro Dios nos recomienda por medio de su palabra. Apartados de toda obra mala que hay ahorita en el mundo. El mundo está lleno hoy en día de muchas obras malas que delante de los ojos de Dios, la gente anda sumergida en todas esas prácticas, pero de eso se trata el mensaje. La palabra liberta, la palabra liberta, transforma al hombre, a la mujer nueva. Hermano, vengo a traerle una prédica tomada de la palabra, como siempre yo hago, de las escrituras, una palabra leyendo, buscando, escudriñando la palabra de nuestro Dios, como siempre, como deben hacer todos los hermanos en el mundo. Escudriñar las escrituras, escudriñarlas, porque en ella está la verdad, en ella está la enseñanza para todos nosotros. Hermano, la predica se titula Las dos bestias. Las dos bestias se titula la prédica.
Como dije, esta prédica la tomé de la palabra. Bueno, leyendo las escrituras, nos damos cuenta, hermano, que para el mundo, como profecía, va a ocurrir la llegada de dos bestias. En la palabra bestia se refleja como dos personas que tomarán posesiones de un reino, de un poder, de una autoridad. O sea, asemeja las escrituras a eso. Habla de dos bestias que son dos reyes o dos personas que están por aparecer. Pero la palabra especifica bien quiénes son esas dos personas que están en el mundo, o sea, que van a estar en el mundo, que van a estar en el mundo para, bueno, traer todo tipo de mal en el mundo entero. Estarán esas dos bestias. La palabra los cataloga bestia porque, bueno, así se comportarán estos dos personajes cuando aparezcan como unas bestias. Como unas bestias. Dice la palabra, escudriñando las escrituras, nos damos cuenta que una de las bestias, hermano, es el anticristo. El anticristo, bueno, que va a aparecer, pronto aparecerá como profecía. Aparecerá, bueno, dice la palabra, que tomará el poder del mundo por 7 años. Por 7 años. Este será un personaje de una inteligencia, de una capacidad de entendimiento, una sabiduría impresionante. Incluso engañará, convencerá a millones y millones de personas de que Él es como un salvador. Algo así parecido, de que Él es como un salvador. Pero detrás de Él se esconde, hermano, bueno, las trampas del diablo. Detrás de Él se esconde la oscuridad. Porque la palabra explica que a Él lo va a tomar. Ese es un hombre que va a salir en el mundo, en un país en el mundo, de una nación en el mundo. A Él lo va a tomar, hermano, un demonio que va a subir del abismo a ese hombre. Bueno, que lo va a gobernar, a Él lo va a gobernar el diablo. Dice la palabra que toda la autoridad del dragón, viene siendo el diablo, se le va a ser entregada al anticristo. Se le va a ser entregada, toda autoridad al diablo se le va a entregar al anticristo, que es la primera bestia que sale del mar. Porque dije que son dos bestias, la prédica titula Las dos bestias. Leyendo el libro de Daniel, bueno, también Daniel refleja de 4 bestias y también refleja de la venida también del anticristo, de las bestias que están en Apocalipsis, que van a aparecer en el mundo. Son dos personajes, hermanos, bueno, que están por aparecer en el mundo como profecía. Son dos profecías que nuestro Dios nos advierte que viene para el mundo. Estas dos bestias, una que viene sobre el mar y una que viene sobre la tierra. Y la primera bestia que viene sobre el mar es el anticristo. El anticristo que vendrá, bueno, tendrá un poder, un dominio de todo el mundo entero, un dominio tecnológico, un dominio militar, un dominio económico, un dominio financiero. O sea, él tendrá el control de todo el mundo, del mundo entero. El mundo entero por medio de la tecnología. Y entonces, bueno, él buscará de imponer sus leyes, de imponer él su propio ego, pues, en el mundo.
en el mundo entero. Entonces la palabra explica que aquellas naciones que no se quieran sujetar a él le va a hacer guerra. Él va a buscar de atacar esas naciones. Ahí va a haber naciones, hermanos, cuando él aparezca, que no se van a sujetar a él, no van a querer sujetarse a él, pero él, con el poder militar que él tiene y el poder tecnológico, le va a hacer guerra a esas naciones para que se sujeten a él, para que sean dominadas por él. Y entonces, leyendo la palabra, bueno, nos damos cuenta que él va a colocar una marca en todo el mundo, que tendrá el número de 666, que esa marca será la marca prácticamente del diablo. La persona que se coloque en esa marca, cuando ocurra eso, esa persona ya no tiene salvación. Incluso nuestro Dios, por medio de la palabra, nos explica que las personas no deben colocarse esa marca, no deben acceder a colocarse esa marca, porque si no, ya no tendrán salvación. Ya no tienen salvación. No tendrán pues, salvación. Y nuestro Dios advierte eso. Nuestro Dios advierte eso. Repito, el anticristo tendrá en el mundo, hermanos, un poder tecnológico, militar, incluso naciones estarán aliadas con él. 17, más o menos como 10 naciones. 10 naciones. Ahí habla de 7 cabezas y 10 cuernos, pero bueno, son naciones poderosas que estarán aliadas con él, pero él tendrá mayormente el control prácticamente de todo, pues, el control de todo, el control de la tecnología, el control del militar, el control, por ahí habla que él tendrá a su mando 200 millones de hombres a su mando de todas las naciones. Imagínense, 200 millones de hombres de un ejército, pues, donde ese ejército, bueno, me imagino que por lo que la palabra enseña, bueno, le va a hacer guerra a aquellas naciones que no se sujeten a él. Es un personaje, hermano, que va a aparecer. Es un personaje, incluso la palabra explica que a él, él va a ser herido. O sea, le van a herir una nación, porque él va a estar liado a varias naciones. Bueno, y él parece que va a ser herido. Bueno, me imagino que en la misma guerra que va a pasar en ese tiempo, bueno, que lo van a herir en una nación. En una nación, pero después se va a levantar, hermano, la segunda bestia, que es la que viene del mal, que es la que viene de la tierra, perdón, que es la que viene de la tierra, la segunda bestia, que viene siendo, hermano, el falso profeta. El falso profeta, que viene a tomar, como quien dice, el control de la primera bestia. El control, viene a tomar control. Y dice la palabra que, bueno, la segunda bestia mandará a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia. O sea, la segunda bestia es el falso profeta y la primera bestia, hermano, es el anticristo. Los dos estarán gobernando el mundo. Estarán, bueno, con ese gobierno dictatorial, pues, en el mundo, persiguiendo todo aquel que no se quiera sujetar a él. Incluso él, hermano, va a perseguir a la iglesia de Cristo. Él va a perseguir a todo lo que se llame Dios, a todos aquellos que prediquen de Cristo, a todas aquellas iglesias, institución, bueno, que tenga la palabra de Dios como brújula. Él va a mandar a perseguir. Eso lo explica la palabra. Y el profeta que se valía a él, es un profeta, porque la palabra dice que es un profeta. Incluso ese profeta hará señales
de los cielos hará señales que Dios le va a permitir, como que va a bajar fuego del cielo y va a caer fuego del cielo. Bueno, todas esas cosas explica la palabra que va a suceder, y eso lo va a ver todo el mundo, porque hoy en día tenemos cámaras, televisores, tenemos medios, y eso va a ser transmitido por medio de los medios de comunicación, por medio de todos lados, y todo el mundo verá eso. Todo el mundo verá eso, pero bueno, es un personaje, dos personajes, las dos bestias que salen en Apocalipsis, que ellos, bueno, tendrán el control del mundo. La tecnología me imagino que estará más avanzada todavía. La tecnología hoy en día va a avanzar, para que se cumpla la profecía, que cuando el anticristo empieza a gobernar, bueno, ya tenga todo listo ya tenga todo listo, y él va a traer persecución, mortandad, va a traer todo, hermano, hambruna a la tierra. Bueno, el diablo, pues, el diablo prácticamente lo va a tener tomado completamente a él, y él prácticamente, como le trabaja el diablo, va a ser desastre en el mundo, donde, hermano, repito, él va a perseguir a la iglesia de Cristo, a los que estén. Bueno, en ese tiempo imagino que el mundo estará prácticamente terrible, en pecado, y bueno, todo tipo de práctica, pues, todo tipo de práctica. Pero él va a perseguir a la iglesia de Cristo, él va a perseguir a dos testigos que son profetas de Dios, que van a aparecer, y dice la palabra que los matará, como profecía. Pero todos esos acontecimientos en el mundo va a ocurrir, todos esos acontecimientos de las dos bestias. La primera bestia, el anticristo; la segunda bestia, el falso profeta. Bueno, hay hermanos que explican otras cosas, pero bueno, yo escudriñando la escritura y guiándome por la palabra, bueno, esas son profecías que van a ocurrir, que van a pasar en el mundo. ¿Cuándo vendrá el anticristo? No lo sabemos. ¿En qué país van a ser? No lo sé. Todavía no he podido descubrir eso, pero sí sé que va a ser un personaje, que va a ser un hombre tomado por un espíritu, un principado que va a salir del abismo y tomado por Satanás, el hijo del diablo, pues algo así, el hijo del diablo. Y el otro, bueno, el falso profeta, bueno, también tomado por el diablo, bueno, aliado al anticristo. Bueno, van a formar un grupo, pues, un grupito de dos personajes para venir al mundo a hacer, bueno, todo tipo de desastres. Incluso la palabra explica, hermano, que él, cuando él aparezca, ya ahí se cumplen los últimos días, pues. Solamente faltaría la aparición del anticristo para cumplirse lo que falta en la profecía, y después de 3 años y medio va a venir, cuando él esté gobernando 3 años y medio, hermano, de tribulación en el mundo. La tribulación viene siendo la misma guerra que él va a hacer, la misma persecución que él va a hacer, el desastre que él va a hacer, pues, en el mundo, porque el que no se quiera sujetar a él le va a hacer guerra. O sea, lo que trato yo de explicar por aquí. 3 años y medio, bueno, que ya en el último tiempo, cuando nos acerquemos al final, bueno, el mundo, él lo va a volver un caos, el anticristo, con persecuciones y guerra y hambruna y todo tipo de desastres. Pero la palabra explica que él, por perseguir a los santos de Dios, viene siendo todos aquellos que predican el evangelio, a los profetas de Dios. Bueno, nuestro Dios le va a mandar ira a su reino, a su reinado aquí en la tierra, le va a mandar una ira. Eso lo explica la palabra.
Me imagino que ya teniendo de los 3 años y medio de tribulación, 2 años y medio, bueno, persiguió la iglesia y 1 año, me imagino que el Señor le mandará la ira, pues. Le mandará la ira a todos los que estén marcados por la marca de la bestia. Me imagino que ahí, bueno, todo el mundo estará marcado, bueno, todo el mundo estará perdido prácticamente, y eso lo explica la palabra, que ahí en ese tiempo, cuando el falso profeta le mande a hacer una imagen, y mandará la imagen, la imagen hablará, explica la palabra, y la imagen mandará a todos los moradores de la tierra que la adoren, que adoren al anticristo. Bueno, lo mismo que el diablo, pues el diablo lo que busca es, hermano, que lo adoren. Lo mismo pasó con el Señor, cuando el diablo le estaba ofreciendo los reinos. Y entonces le dijo que si lo adoraba, pues el Señor dijo que no. Pero lo mismo va a pasar ahorita con la estatua que el falso profeta le va a mandar a hacer al anticristo. Dice la palabra que a la imagen entrará aliento de vida, y entonces la imagen hablará y dirá que, bueno, que no adore, que lo mate. Aparte de la marca de la bestia que él va a mandar a poner, bueno, desastre, pues, desastre. Entonces me imagino que muchos hermanos en ese tiempo, eso es algo que va a ocurrir a futuro. Muchos hermanos en ese tiempo, bueno, estarán pues conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, y no se marcarán, no accederán a adorar a ningún anticristo, y la palabra dice que los van a decapitar por eso. Los van a decapitar. Muchos hermanos en la palabra van a morir decapitados como profecía. Eso está aquí en la palabra, y yo tomé los versículos y se los voy a leer un rato. Porque muchos hermanos dicen, no, que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. No, eso es, leyendo la palabra, o sea, escudriñando las escrituras, dice que sí. Y Dios nos hace una advertencia para que el pueblo se prepare, para que el pueblo esté preparado para cuando esos días lleguen. Cuando esos días lleguen. Porque como, bueno, muchos hermanos no, que dicen que uno va a pasar por la gran tribulación, pero eso lo explica la palabra. Eso lo explica la palabra. No está hablando aquí por hablar, sino que la palabra explica eso, que la iglesia, muchos hermanos en ese tiempo van a pasar por la gran tribulación. Y la gran tribulación significa bueno, que el mundo va a entrar en un caos. El hambre va a ser terrible en el mundo, el hambre. El hambre va a ser terrible, porque el anticristo va a tener control de todo. Y por eso que él va a mandar a poner esa marca. Él va a mandar a poner a la gente por el hambre. O sea, va a buscarle amarrar a la gente por la comida. Por la comida, cuando ocurra todo eso. Entonces por eso que va a mandar a la gente que se ponga una marca, porque si no, no podrá ni comprar, ni vender, ni nada. No podrá hacer nada. Hermanos del mundo. Hermanos del mundo. Bueno, la prédica se titula Las dos bestias. La primera bestia, el anticristo. La segunda bestia, el falso profeta. Y yo le voy a mostrar con la palabra del Señor todas estas cosas, para ser más claro en esta prédica que yo quiero transmitir con mucho amor y cariño para todos aquellos hermanos, para todas aquellas personas, bueno, que por este canal desean entender, aprender la palabra. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Mira esta palabra interesante, ¿ves? Aquí hay algo muy interesante, que el Señor va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida. Cuando termine los 3 años y medio, ya listo, que haya venido la ira, todo eso, el Señor va a aparecer en los cielos y lo va a destruir con el resplandor de su venida.
O sea, que la señal de que estamos listos es la llegada del anticristo. La llegada del anticristo. Bueno, y está por aparecer. Lo que pasa es que, bueno, como quien dice, pues, anda el espíritu de él acomodando todo, el espíritu del diablo acomodando todo para que él aparezca. Y dice algo aquí, hermano. ¿Quién lo detiene a él? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en proceso, hermano, el misterio de la iniquidad, de la barbaridad. Solo que hay quien en el presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo detiene a él. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El Espíritu Santo va a ser sacado de la tierra exactamente cuando vaya a empezar la gran tribulación. Va a ser sacado de la tierra. Nada más el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más. No es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y después el anticristo. Bueno, antes que empiece todo eso, el anticristo, bueno, va a buscar de implementar todo tipo de persecución, todo tipo de dictadura, pues. O sea, va a buscar de hacer las cosas a como a él le conviene, a como a él le conviene. Y dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, que se va a manifestar el anticristo después que el Espíritu Santo sea sacado de la tierra. Se ha sacado, aquí dice mayormente que va a gobernar, va a estar en la tribulación 3 años y medio, él va a estar en ese tiempo gobernando. Leyendo la palabra se explica que son 7 años. Bueno, quiere decir que entonces en 7 años él va a gobernar, como queriendo decir 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, algo así. Pero después que sea quitado el Espíritu Santo, bueno, dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El Señor lo va a matar con su venir, con el espíritu de su boca, pues. Y el resplandor, y destruirá con el resplandor de su venir. Imagínense. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre las cabezas, que son 7, tenía cada cabeza, o sea, sobre las cabezas tenía nombres blasfemos. Son, hermanos, naciones, reinos que van a estar aliados con él. Me paré en el mar, dice aquí esta revelación, esta profecía, y vi subir del mar una bestia que tenía o sea, estamos hablando del anticristo, porque eso lo refleja después otro versículo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ve, el dragón, el diablo, llamado dragón, serpiente antigua, le dio al anticristo, porque se va a llamar anticristo. Aquí le dice bestia, pero el apóstol Pablo lo señala como el anticristo, porque se va a oponer a todo lo de Cristo, a todo lo de Dios. Por eso que el apóstol Pablo lo pone el anticristo, porque es un anticristo. El profeta Daniel lo llama el desolador. Pero el apóstol Pablo le pone el anticristo, porque es un anticristo. Porque, como repito, todo lo que se llame Cristo
o lo que se llame Dios, él lo va a buscar de hacerle guerra y le va a hacer guerra y va a vencer a la iglesia, o sea, como queriendo decir, aquí en la tierra, a todos los hermanos, los cristianos, pues, los profetas que aparezcan, los siervos y siervas del Señor. En ese tiempo cuando ocurra, y aquí dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El que gobierna este mundo es el diablo. La iglesia de Cristo lo que está aquí es buscando las almas para que se salven, para que disfruten el reino. Pero el que gobierna este mundo es el diablo. El diablo le va a entregar el trono. Eso fue lo que le prometió él a Cristo, para que te entrego los reinos, para que Cristo lo adorara, y Cristo le dijo que no. Pero entonces, aquí, hermano, él se lo va a entregar al anticristo, pues es el hijo del diablo. El anticristo es como el hijo del diablo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira lo que dice este versículo aquí. Y vi una cabeza, y vi una de sus cabezas como herida. O sea, vio el apóstol Juan, ve una cabeza, una parte de ella herida, pues, porque dijo, ella va a estar aliada a varias naciones. O sea, van a ser parte suya, pues. Y entonces, bueno, dice aquí que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron todas las... O sea, después fue reconstruido lo que le hirieron, pues. Lo que fue una de sus cabezas, no que fue una de sus partes de lo que le pertenece a él. Imagino que en la guerra, pues en la guerra que va a haber en ese tiempo, bueno, va a haber guerra, porque hay naciones que no se van a sujetar a él. Y después dice aquí, y adoraron al dragón. Mira, mucha gente, cuando ocurra esto, va a adorar al diablo. Dice la palabra que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Sus nombres, los nombres de esas personas, ya estarán marcados, el pecado terrible, imagínate. Sus nombres no están escritos, no están en el libro de la vida, sino que esas personas ya prácticamente condenadas, pues, serán lanzadas al lago de fuego. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, imagínate, ¿quién podrá luchar contra ella? Porque así va a tener poder, porque Dios se lo va a permitir, el poder en la tierra. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mira lo que dice aquí, hermano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, va a blasfemiar en contra de Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le dio autoridad para actuar, la autoridad completa, 3 años y medio. Bueno, ahí va a ser desastre, la tribulación que va a venir para el mundo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Bueno, va a blasfemar el nombre de Dios, no va a creer, o sea, todo lo que se llame Dios, hermano, bueno, va a buscar de destruirlo, pues, de acabarlo, va a venir terrible. Cuando eso ocurra, cuando eso pase, es una profecía, hermano, que está aquí en la palabra, y Dios hace una advertencia que eso va a ocurrir en el mundo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Solo lo sabe Dios. No da como una advertencia. Bueno, ahorita la tecnología está avanzando. La tecnología tiene que estar avanzada. Ya no va a haber dinero en el mundo. El dinero en los países del mundo ya no va a haber dinero.
Los países ya no se van a comercializar con dinero, sino con pura cuestión electrónica. Tiene que suceder eso para que el anticristo tenga todo listo para cuando él llegue. Bueno, tal vez no estemos aquí, o tal vez esté ya viejo, tenga 90, 80 años. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablará como dragón. Mira, después el apóstol explica aquí que son las 2 bestias. Después la segunda bestia sube de la tierra, que es el falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a 2 cosas, que venía como un corderito, pues. Pero hablaba como dragón, pero hablaba, dice aquí que va a hablar, bueno, que va a tener también un poder para hacer cosas impresionantes, incluso para convencer a la gente a marcarse. Dice la palabra, a marcarse, que él va a buscar de que la gente se marque, convencer a las personas para que se marque, como puede decir, para que tenga todos los privilegios, bueno, que el diablo ofrece para que lo adoren. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12 y 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate lo que va a hacer el falso profeta. O sea, se llama aquí en la palabra falso profeta, que es un hombre, pues. Lo llama falso porque, bueno, se va a catalogar como un hombre, pues, de poder. O sea, se irá a poner profeta. Bueno, eso dice la palabra que es un falso profeta. Quiere decir que se va a poner el nombre de un profeta, de un personaje. Y dice aquí, hermano, algo interesante. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Él va a ejercer la autoridad del anticristo, porque el anticristo, como le dije, fue herido. En presencia de ella, como queriendo decir, en presencia del anticristo, va a tomar la autoridad del anticristo. Va a tomar la autoridad del control de todo el mundo. Entonces él va a mandar a hacer y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera. O sea, él va a hacer que las personas adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. O sea, cuya herida mortal fue sanada, porque una de las cabezas, dice la palabra, bueno, le fue herida, pues, mortalmente. O sea, dije, él va a tener alianza va a estar aliado de reinos con otros gobiernos. O sea, una alianza fuerte, pues, entre ellos, una alianza que, bueno, pues, que el diablo va a estar ahí metido, pues, enredado en todo eso. Y dice aquí, hermano, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Bueno, el falso profeta, que es la segunda bestia, va a descender fuego del cielo, y la gente se va a quedar maravillada y va a decir, wow, impresionante, qué maravilla, bueno. Y él va a confundir a las personas. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Estas señales Dios se las permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia, que tiene la herida de espada. Bueno, como una herida, pues la bestia tiene una herida que viene siendo una de las cabezas que se la hirieron. Y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase.
Imagínate esto, pues. El anticristo le va a mandar hacer una imagen a la bestia, el cual tiene una herida de espada, una herida que le dieron, pues, una herida, me imagino que pensando aquí al futuro, leyendo por la palabra, que los gobiernos que tiene aliados a él, me imagino que haciéndole guerra a otras naciones, las otras naciones también le lanzaron a él y bueno, lo hirieron. Pero entonces, eh, eh, el falso profeta que se va a levantar tomará la autoridad de él, en presencia de él. Bueno, mira aquí dice, le mandará a hacer una imagen. Y en la imagen le van a infundir aliento a la imagen de la bestia. Y la imagen va a hablar, la imagen, el que no adore, bueno, que lo maten, pues. Lo mismo que le estoy hablando, eso es lo que quiere el diablo lo que quiere es que lo adoren por medio del anticristo, porque ese es el hijo de él, por medio del anticristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínate esto, el cual se opone, él se va a oponer, hermano, y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Él se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, el anticristo. Esta profecía la tiene el profeta Daniel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que nuestro Dios le dio estas revelaciones a ellos y están plasmadas en la palabra, como profecía, pues, como profecía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vi esta palabra, hermano, esta palabra poderosa que está aquí. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quién son los santos, hermano? La palabra explica que los santos somos todos los que predicamos el evangelio de Cristo. Esos son los santos de Dios. Los santos de Dios. Y aquí está hablando el apóstol, como revelación Apocalipsis, está hablando del anticristo. Y dice aquí, y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todas las naciones. Él va a tener control de todas las naciones, de todas. Y la adoraron. Bueno, lo adoraron a él, pues, todos los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, en ese tiempo, casi la mayoría, lo van a adorar al anticristo. Dice la palabra que Dios va a mandar un poder engañoso para que las personas crean la mentira porque no quisieron aceptar a Cristo. Porque no quisieron aceptar a Cristo en ese tiempo, cuando ocurra eso, que la iglesia va a estar predicando ahí. La iglesia va a hacer un choque con el anticristo, hermano, va a ser un choque. Y la iglesia va a estar predicando ahí, muchos hermanos por todo el mundo. Y por ellos no creer, no aceptar a Cristo, Dios le va a mandar un poder engañoso a todos ellos y van a creer la mentira del falso profeta y la mentira del anticristo y bueno, serán condenados. Incluso dice aquí, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro, o sea, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. No estaban, antes de la fundación del mundo. Muchos, prácticamente, eso pasa hoy en día. Muchas personas que, bueno, no están inscritas en el libro de la vida, y están en el mundo. Y solo Dios lo conoce, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Vienen al mundo, bueno, y mueren y se pierden. Prácticamente pierden sus almas, pues, sus almas. Porque, bueno, nuestro Dios hace lo posible, pero bueno, la iglesia está en esa batalla.
Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8. La bestia que has visto y era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos. Ajá. Ajá. Perdón. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Este es un personaje, me imagino que estuvo en el pasado. Un personaje, este espíritu que dice, mira lo que dice aquí impresionante. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. El abismo, hermano, es donde salen todos los espíritus inmundos. Bueno, va a subir un espíritu, bueno, y va a tomar el anticristo. Quiere decir que en el pasado ya él era y no es. Y después dice, era y no es y será. O sea que este espíritu inmundo en el pasado, bueno, tomó, bueno, a alguien que tuvo un poder, me imagino, en el pasado. Pero ahora, como queriendo decir, vuelve a aparecer va a volver a aparecer dentro del anticristo, que viene siendo, bueno, el hijo del diablo. El hijo del diablo. Subirá del abismo, hermano, el que va a controlar al anticristo. Un espíritu que está por subir del abismo. Un espíritu, bueno, engañador, manipulador, de todo tipo, hermano, de todo tipo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Daniel capítulo 8, versículo 24-25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad, y hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mira esta palabra poderosa que sale aquí el profeta Daniel. Dice aquí, hermano, que el anticristo se va a levantar contra Cristo. Mira lo que dice aquí. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe? El rey de reyes, pues. Y señores, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se va a levantar en el sentido que, bueno, que el que esté predicando de Cristo en aquel tiempo de Dios lo va a perseguir. Pero el Señor lo va a quebrantar, o sea, quiere decir que, pero será quebrantado, el Señor lo va a quebrantar. Quebrantar. No por manos humanas, sino por el poder de Dios. No por manos humanas, sino por el poder de Dios. Y dice aquí, hermano, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, no con la fuerza de él. Y causará grandes ruinas. Bueno, va a causar grandes ruinas en el mundo. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Viene siendo el pueblo de Dios. Con su sagacidad, y hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Pero explica aquí el profeta Daniel como profecía por medio de esta palabra, que el anticristo va a destruir al que no se quiera sujetar a él cuando él aparezca.
La prédica se titula Las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Sigue diciendo la palabra del Señor, Daniel capítulo 7 versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Bueno, los santos serán entregados en la mano de él. Bueno, imagínate. Y hablará palabras contra de Dios, blasfemará el nombre de Dios. Él dirá, bueno, aquí el Dios soy yo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos de Dios quebrantará en el mundo, pues, porque eso va a ser mundialmente, hermano. Me imagino que ya el evangelio estaría predicado ya en todas las naciones, porque la palabra dice que el evangelio será predicado en todas las naciones y vendrá al fin. Ya el evangelio ya prácticamente se predicó en todas las naciones del mundo. Y bueno, y viene el proceso final, que es la aparición de él, y bueno, todos los acontecimientos que vendrán al mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13 versículo Apocalipsis capítulo 13 versículo 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número en su frente. Aquí, hermano, es para todas las naciones, para todas. No es que es para una, no, para todas. Le va a mandar por una marca a todas las personas en el mundo. ¿Cómo se puede hacer esto? Por la medio de la tecnología, que como para saber el nombre, la información de la persona completamente, dónde vive, todo eso. Y eso tiene que ser por medio de implementarse, eso lo van a implementar por medio de la tecnología. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, a pequeños que decía niños, a ricos, a pobres, a libres, esclavos, a todo el mundo. Imagínate el poder que va a tener el anticristo, el dominio total sobre el mundo, militarmente, tecnológicamente, económicamente, financieramente, todo, bueno, todo tendrá el poder. Y va a mandar a colocar muchos hermanos o muchas personas, y hermanos, más que todo hermanos en Cristo, porque está la iglesia peleando ahí, porque ya las personas que lo adoren a él, que dice la palabra, que no están inscritas en el libro de la vida, personas, o sea, prácticamente no es que son personas normales, no, son cristianos que van a morir, que a Cristo le va a hacer guerra. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y esta palabra poderosa, Dios nos hace una advertencia, le hace una advertencia a las personas que no se coloquen esa marca cuando el anticristo, bueno, la vaya a implementar. Porque si no, beberá primero de la ira de Dios, y después que muera, bueno, van a estar, mira, ve, y serán atormentados con fuego y azufre. Eso será en el lago de fuego, delante de los santos ángeles y delante del Señor. El Señor después que venga la ira, porque la ira va a caer al anticristo, porque el anticristo, como mató, eso es profecía, va a matar a muchos profetas, a muchos hombres de Dios y mujeres, le va a mandar a Dios una ira al trono de él, a su reino, pues, a su dominio, después que muera, bueno, todas las personas que se marcaron van a ser lanzadas al lago de fuego y azufre, que es el lago de fuego ese que está preparado para el día cuando el Señor juzgue a las naciones. Pero aquí el Señor hace una advertencia, que nadie se marque, y ni tampoco accedan a adorar al anticristo, porque eso es lo que quiere el diablo.
Eso es lo que quiere el diablo, adoración. Y quiere que lo adore. Y entonces él va a utilizar al anticristo como medio de adoración. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Imagínate esta palabra. Esta palabra va a suceder en el tiempo del anticristo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira, imagínate. Y después dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos. Me imagino que en la tribulación, el anticristo persiguiendo muchos hermanos, bueno, decapitados, muriendo de todo tipo de forma. Y entonces el Señor le dice: no, cálmense, descansen todavía, porque faltan todavía otros hermanos suyos para completar. O sea, imagínate, como profecía, esto va a ocurrir en el tiempo del anticristo. En el tiempo del anticristo. Cuando ocurra la aparición del anticristo, va a ocurrir esto. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para actuar 3 años y medio. Al anticristo se le va a dar autoridad. El Señor va a permitir que el diablo le dé la autoridad al anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. 3 años y medio. Se le va a dar autoridad al anticristo para que, bueno, el diablo, pues, el diablo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado, mira lo que dice aquí, y desde el tiempo que se ha quitado, Daniel explica esto, bueno, que está hablando del Espíritu Santo. Y desde el tiempo que se ha quitado, él continuará sacrificio hasta la abominación desoladora. Pero como queriendo decir, el falso profeta, bueno, continuará con el anticristo sacrificio, pues, sacrificando a los santos de Dios. ¿Cómo lo va? Decapitándolo, muriendo de todas formas. Él continuará sacrificio hasta la abominación desoladora. El profeta Daniel lo llama la abominación desoladora, que es el mismo anticristo. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 3 años y medio. Pues bienaventurado el que por el proceso que vaya pasando, bueno, resista, no se ponga la marca, no adore a la bestia, porque yo me imagino que hay muchos hermanos que van a recular, como queriendo decir, porque van a ver que la cosa está fuertemente, y entonces me imagino que van a bueno, prácticamente a ser marcados o adorar a la bestia. O sea, por eso que él dice la palabra que hay que fortalecerse más en el Señor para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme delante de Cristo. O sea, como queriendo decir, el Señor le advierte a la iglesia que se prepare. Le advierte a la iglesia que se prepare cuando aparezca el anticristo. ¿Qué día va a aparecer?
Solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios, pero como advertencia. Que esté preparada, fortalecerse en el Señor para resistir en los días malos. Es como, bueno, ahorita, el Señor habla de principio de dolores. El mundo está en principio de dolores y el mundo va ahí en un ritmo, hermano. Bueno, enfermedades, guerra, peste, hambruna, principio de dolores, y cada momento como que se va a empeorar. Entonces va a aparecer el anticristo como el Salvador, algo así. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3, 4, 5, 6, 7. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Bueno, 3 años y medio estarán profetizando los 2 profetas que van a venir para el mundo, y bueno, estarán batallando con el anticristo. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga. Cuántas veces ellos quieran, pero imagínate, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, está hablando del anticristo, que sube del abismo, bueno, y tape, que sube del abismo, el demonio que sube del abismo, que lo va a tomar el anticristo, va a tomar una persona, un hombre, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos 2 profetas van a morir por la mano del anticristo. Van a estar en una plaza, ahí Dios no va a permitir que los entierre, sino van a estar en una plaza y va a venir a ellos espíritu de vida. Y Dios le va a decir, suban acá, y eso lo va a ver todo el mundo por medio de las cámaras, por medio de las televisoras, y la gente va a agarrar miedo. Eso va a pasar como profecía cuando, bueno, aparezca el anticristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo, Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Imagínate, la ira va a venir para el anticristo. La ira, las 7 copas de ira van a venir para el anticristo. El quinto ángel derramó su copa, bueno, como decía, la quinta copa, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y todavía dice aquí, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que, imagínate, Dios le va a mandar ir y todavía no se arrepintieron. Todavía no se van a arrepentir, dice aquí la palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, aquí dicen Apocalipsis como profecía, y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Imagínate, por cuanto derramaron la sangre de los santos, cuando el anticristo derramó la sangre de los santos y de los profetas que mataron, que va a matar, y eso es profecía que va a ocurrir en los tiempos por venir, hermanos. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, dice la palabra del Señor. Y cuando ocurra todo eso, hermano, cuando ocurra todo eso, que ya falten los finales, bueno, que ya tenemos ya prácticamente los 3 años y medio, va a pasar esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo
17 y 18, que el sexto ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo un relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Bueno, cuando ya todo eso se cumpla, va a venir un terremoto en la aparición de Cristo. Un terremoto terrible para el mundo. Terremoto que va a sacudir el mundo entero. Bueno, y va a ocurrir tsunami, todo tipo. Bueno, va a ocurrir desastre. Un terremoto que, bueno, que la gente, los que quedaron, que todavía están vivos, que son los que están marcados y, bueno, van a buscar de esconderse, pero prácticamente ahí todos van a morir. Todos van a morir en ese momento. De las calamidades que va a pasar en la tierra, ahí el Señor va a rescatar a su iglesia. A su iglesia después que, bueno, como dice el Señor ahí, que murieron uno, entonces hay que completar a los otros hermanos en la misma tribulación, la persecución, hay que completarlo. Imagínate. Fuerte lo que va a suceder, pero bueno, como profecía eso está ahí. Y mira lo que dice esta palabra poderosa del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi tronos en el día del juicio. Eso va a ser en el día del juicio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estamos hablando cuando Cristo aparezca. Bueno, estos hermanos van a estar en la primera resurrección. Estos hermanos, que ahí donde dice el Apocalipsis, bienaventurados que estén en la primera resurrección, porque serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Es un versículo que hay en Apocalipsis, pero aquí explica la palabra que fueron decapitados por la mano del anticristo. Fueron decapitados por la mano del anticristo, no recibieron la marca y tampoco adoraron a la imagen del anticristo. Y por eso el anticristo los mandó a decapitar, porque no adoraron la imagen. La imagen va a hablar diciendo que el que no adore, mátenlo. Eso va a suceder, hermano, en los transcurso de los tiempos por venir, va a ocurrir cuando aparezca el anticristo. Y estos hermanos que fueron decapitados, el Señor va a aparecer ya a lo último, cuando el anticristo ya los 3 años y medio, que lo va a matar con el resplandor de su venida, bueno, y va a sacar su iglesia. Los que estén vivos, bueno, serán transformados, porque va a haber hermanos, bueno, me imagino huyendo, pues, huyendo por algún lugar, escondido por algún lugar, y otros encarcelados, otros, bueno, que lo decapitaron, otros, eso va a ser terrible, hermano, terrible. Y bueno, y ahí estos hermanos estarán con el Señor 1000 años. Yo explico esos 1000 años, bueno, en otro video. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo, Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Miren lo interesante que dice aquí, hermano. La bestia, el anticristo, fue apresada. O sea, fue apresado. Y con ella el falso profeta, que viene siendo la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se puso a hacer señales y a hablar y a decir, y bueno, y a engañar a la gente, y tenía un convencimiento, bueno,
convencía a la gente. Pues, o sea, aquí por lo menos lo que veo, leyendo la palabra, es que va a tener un convencimiento fuerte para engañar a las personas. Y los que recibieron la marca de la bestia, porque va a engañar a las personas para que se coloquen esa marca. Y habían adorado su imagen. Dice la palabra que estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego. Esto va a ser en el día del juicio. Aquí cuando esto ocurra, Satanás está atado 1000 años. Va a estar atado en el abismo 1000 años. Cuando esto, hermano, ocurra. O sea que aquí la bestia y el falso profeta serán juzgados en el día del juicio. Bueno, serán dice aquí, apresados, pues. Porque ellos van a morir, después van a ser resucitados. Y bueno, y serán echados vivos al lago de fuego. Al lago de fuego. Y entonces, en este tiempo, cuando esto ocurra, Satanás estará atado, está en el abismo atado. Porque ahí lo van a atar este es en el juicio. En el juicio del Señor que va a ocurrir eso en su reino, pues, en su reino. Ya él estaría establecido en su reino, en su trono, y va a juzgar al anticristo, al falso profeta, a todos los que se marcaron, a todos los pecadores de todas las naciones del mundo, a todos los pecadores, a todos aquellos, pues, que accedieron a marcarse, a adorar a la imagen del anticristo. Ahí él dice la palabra, en leí que en Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, porque el Señor le va a dar trono a los apóstoles para que juzguen, y a todos aquellos que, a muchos hermanos, porque la nueva tierra la va a gobernar los santos, el reino lo va a gobernar ahora, la va a gobernar la iglesia de Cristo, al mando Cristo. Pero cuando dice aquí, y vi tronos, porque el Señor le va a dar autoridad a muchos hombres y mujeres para que juzguen prácticamente a los pecadores de la tierra, a los de la iglesia de Cristo, para la iglesia, a su iglesia. Le va a dar autoridad en el reino del Señor, donde, bueno, aquí explico que será lanzado en el lago de fuego la bestia del falso profeta. Ahí va a ser en el reino de Cristo, no va a ser aquí en la tierra, no, va a ser en el reino. Ya el reino del Señor estará establecido en la nueva tierra, en la nueva tierra, no en esta tierra, porque ahí explico también que en esta tierra va a suceder calamidades cuando Cristo aparezca. Va a ocurrir un terremoto que viene siendo una de las copas de ira, que ya sería al final, cuando ya se terminen los 3 años y medio, de la gran tribulación, que repito, ahí dice la palabra que uno se fortalezca en el Señor para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Bueno, hermano, la prédica se tituló Las dos bestias. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.